Señal Internacional. ¿Y qué sucede alrededor del mundo? Venezuela asegura que fue discriminado junto con Cuba y Nicaragua por no ser invitados a la Cumbre de las Américas. Queremos decir que esa reunión... El presidente venezolano Nicolás Maduro criticó el lunes a Estados Unidos por no invitar a su gobierno, al de Nicaragua y al de Cuba a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Lo que hace el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica es un acto de discriminación con tres pueblos, con tres gobiernos. El domingo el mandatario venezolano estimó que su par argentino Alberto Fernández llevaría la voz de América Latina y el Caribe y se mostró seguro de que iban a estar representados en la cumbre. Lamentablemente es el propio gobierno de Estados Unidos quien le metió una puñalada a la pretendida cumbre, quien ha hecho fracasar a esa cumbre ya. Es un fracaso total. La diplomacia estadounidense anunció que Venezuela estaría representada en eventos de la sociedad civil por colaboradores de Juan Guaidó, el líder opositor venezolano a quien Estados Unidos y unos 50 países reconocen como presidente interino. Aunque la representación de Guaidó en Estados Unidos dijo a la France Press que no fueron invitados ni tenían previsión de comparecer. En tanto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no asistirá a la cumbre, en represalia a la decisión de Washington de no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Lo mismo hizo la mandataria de Honduras, Xiomara Castro, y el de Bolivia, Luis Arce. Mientras que el mandatario de Guatemala, Alejandro Yamatei, tampoco irá tras haber recibido críticas de la Casa Blanca. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, canceló su viaje tras dar positivo a COVID-19. Crece la distancia entre Rusia y Occidente. Moscú ignora al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Rusia da un paso más en su alejamiento de las instituciones internacionales creadas después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora la Duma o Cámara Baja ha aprobado un paquete legislativo que autoriza al gobierno ruso a no cumplir con las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Creado en 1958 por el Consejo de Europa, que no debe confundirse con el Consejo Europeo, una institución de la UE, el tribunal con sede en Estrasburgo fue el último recurso de muchos ciudadanos rusos frente a sentencias que consideraban injustas en las que se vulneraban sus derechos humanos. Rusia fue expulsada del Consejo de Europa el 16 de marzo en respuesta a la brutal invasión de Ucrania. Según el presidente de la Duma estatal, Vyacheslav Volodin, este tribunal fue una herramienta occidental para atacar los valores y tradiciones de Rusia y citó un fallo que exige que Rusia reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo prohibido hace 2 años tras unas enmiendas constitucionales. Rusia asegura que ya tiene en su poder 97% de una región ucraniana clave, que se había autoproclamado República Prorrusa. En las calles, a distancia o atrincheradas en puntos estratégicos, las fuerzas ucranianas luchan con uñas y dientes para evitar la caída de Severodonetsk en manos rusas. Moscú afirma haber ganado terreno en las últimas horas y haber destruido la artillería occidental que utiliza Ucrania. Las zonas residenciales de la ciudad de Severodonetsk han sido totalmente liberadas. Seguimos estableciendo el control sobre la zona industrial de la ciudad y los asentamientos más cercanos, ha anunciado el ministro de Defensa ruso. Ucrania asegura que sus soldados siguen luchando en las calles de la ciudad y que ambos bandos están registrando grandes pérdidas. Si Severodonetsk cae, las horas podrían estar contadas para Lysychansk, otra de las principales ciudades de Lugansk, bajo control ucraniano. Rusia afirma que ya controla el 97% de la autoproclamada República Popular de Lugansk. En la vecina Donetsk, sin agua ni electricidad, los habitantes de Bakhmut viven con miedo. Mikola, voluntario, cuenta que la situación no es crítica en comparación con otras ciudades como Severodonetsk o Mariupol. Aquí la vida sigue siendo normal, pero las explosiones y los bombardeos se han hecho más frecuentes en los últimos días. Desde hace 2 semanas la situación es bastante preocupante. Han pasado más de 100 días desde que comenzó la invasión y no hay señales de que el conflicto vaya a terminar pronto.
El presidente ucraniano reitera que su país no se rendirá y la ONU ha elevado a 4.200 el número de víctimas civiles de la guerra. En más información, un tribunal de Moscú rechaza la demanda de Alexei Navalny contra su inclusión en la lista de personajes terroristas. Un tribunal ruso ha rechazado este martes la demanda de Alexei Navalny contra su inclusión en una lista de extremistas y terroristas, decidida el pasado enero por el Servicio de Vigilancia Financiera. Esta clasificación le prohíbe hablar con los medios de comunicación, organizar eventos, participar en elecciones o consultar información en Internet. Sin duda mantengo cada palabra de la demanda, declaraba por videoconferencia. Creo que fui colocado en ese registro de forma ilegal, tanto por el procedimiento como por la definición. Por supuesto, lo que más me preocupa es la definición. No entiendo por qué me han etiquetado no solo como extremista, sino también como terrorista. En esa lista, en la que figuran miles de personas y organizaciones como Estado Islámico o los talibanes, se encuentran también varios de sus más estrechos colaboradores. Navalny, bestia negra del presidente Putin, fue condenado el pasado marzo a 9 años de cárcel por fraude y desacato. Ya cumplía otra pena de 2 años y medio por fraude. En otras noticias, el actor Matthew McConaughey, nacido en Uvalde, Texas, y el mismo propietario de armas de fuego, acudió este martes a la Casa Blanca para pedir a la clase política que abandone sus diferencias y apruebe cambios reales para frenar las masacres de una vez por todas. El actor consideró que existe ahora mismo una oportunidad única para aprobar leyes que les hagan más difícil a los malos hacerse de armas. Consideró que Estados Unidos está más unido de lo que los políticos reflejan y que la sociedad reclama leyes que permitan la posesión responsable de armas. El primer ministro británico pierde todavía más fuerza en su propio partido, a pesar de haber superado la noción de la censura. El liderazgo de Boris Johnson se tambalea tras salvarse casi por los pelos en la moción de confianza de este lunes, con un ajustado 59% de apoyos de los diputados de su partido. Crecen las dudas sobre si su permanencia como primer ministro será un lastre que lleve al hundimiento de los conservadores en el Reino Unido, aunque según este analista podría aguantar sin dimitir. Esta votación suele exponer lo débil que es la autoridad de un primer ministro. Me temo que a Boris Johnson también le ha pasado esta vez. Esto no significa que tenga que dimitir en breve, pero sí creo que habrá constantes dudas sobre su liderazgo. La defenestración del líder Tory por parte de sus compañeros no es nueva. Desde Margaret Thatcher a Theresa May la historia se repite. La historia de los primeros ministros que sobrevivieron a un voto de confianza no es buena. Theresa May, en diciembre de 2018, sobrevivió a ese voto por un margen mucho mayor que Boris Johnson y se marchó 6 meses después. La caída en desgracia de Johnson por sus fiestas en Downing Street durante el confinamiento podría ya reflejarse en las elecciones de 2 distritos parlamentarios este mismo mes. Él piensa contraatacar con una bajada de impuestos, entre otras medidas. Y hasta aquí la información de México y el mundo. Regresamos contigo, Belén. Muchas gracias, Lupita Alcaraz, por esta información. El recorrido amplio por las noticias nacionales e internacionales.